Estoy grabando. Bueno. Hoy les quiero hablar solamente de una palabra. Y la palabra es humildad. Humildad. ¿Y por qué les quiero hablar de esta palabra? Porque realmente es una palabra clave en nuestras vidas. Y me doy cuenta que es una palabra que muchos no, por así decir, no conocen esa palabra. Escucharon, pero en realidad no saben el concepto, así como yo. Porque en nuestra sociedad comúnmente se le llama, se usa la palabra humildad para referirnos a personas o familias pobres, económicamente hablando. Entonces, yo me di cuenta que es un concepto totalmente equivocado. Tal es así que en una oportunidad, un tío mío, Marcial Benítez, voy a dar nombre inclusive, por ahí si es que no le gusta que dé nombre, entonces voy a pedir perdón, mi padrino. Y como yo nunca tuve un papá, él ciertamente no fue mi papá, pero fue una imagen paterna más cercana de repente que tuve. En la faceta de mi vida que estuve viviendo por su casa, estuve unos años viviendo con él. En ocasiones andaba mucho con ellos. Entonces lo más cercano a tener un papá fue el tío Marcial. Y seguramente allá por el año seguramente 2000, 2001, 2002, cuando yo seguramente estaba con 12, 13, 14 años, me había dicho una vez el tío Marcial: Luis, si vos querés triunfar en la vida, vos tenés que conocer solamente una cosa, me dijo. Vos tenés que ser humilde, me dijo, porque la humildad triunfa en cualquier situación. Vos podés estar entre la gente más grande, entre la gente más chica, en todos los sentidos. Cada uno va a sacar su propio concepto de qué significa gente grande o gente chica, ¿verdad? Siempre vas a triunfar, me dijo, ¿verdad? Y yo en esa época, con 12, 13 años, seguramente ni siquiera entendía lo que significaba eso. ¿Por qué? Porque en mi familia, así como en muchas familias, se le llamaba una persona humilde o una familia humilde por pobreza económica, ¿verdad? Entonces, famoso, no, él es de una familia humilde. Entonces yo automáticamente sabía ya que era de una familia pobre económicamente hablando. Entonces cuando me dijo eso mi tío, yo me quedé pensando, bueno, entonces si mi tío me dice que yo tengo que triunfar en la vida siendo humilde, tengo que ser pobre. Eso es lo que me venía a mí en mi mente. Hasta que pasaron muchos años en donde yo me di cuenta que la humildad no tenía nada que ver con pobreza, absolutamente nada que ver. Entonces me puse a investigar, porque veía en libros, veía en frases de grandes personajes hablando de humildad, inclusive de Jesús mismo, Jesucristo, hablando de humildad. En la iglesia se habla mucho de humildad, por todos lados, en la empresa donde yo trabajo, de humildad, todo el mundo hablando de humildad. Pero yo todavía tenía en mi mente que la humildad era pobreza económica, ¿verdad? Económicamente hablando. Entonces me puse a investigar y le dije a mi señora, estoy obsesionado con la palabra humildad, le dije, ¿verdad? Porque parece que descubrí algo muy, muy grande, ¿verdad? Como que es cierto, es algo muy grande, ¿verdad? Entonces eso es lo que quería compartir con ustedes. Y para eso preparé 2 investigaciones. Uno que sería la humildad, definición de la Real Academia Española, y el otro, la humildad según la Biblia, ¿verdad? Entonces, según la Real Academia Española, la humildad significa virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades en obrar
de acuerdo con este conocimiento. O sea que si ustedes se dan cuenta, no tiene absolutamente nada que ver con pobreza, ¿verdad? Era lo que yo creía, ¿verdad? Increíble. Entonces, una vez más, la humildad, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones, o sea que conocernos a uno mismo y entender de que tenemos limitaciones como seres humanos y debilidades. O sea que tenemos limitaciones y debilidades. Cada uno va a interpretar qué significan limitaciones y debilidades de acuerdo a cada uno. Otra vez, algunos, por ejemplo, pueden tener debilidad al chocolate, a las mujeres, al alcohol, a las drogas, diferentes tipos de debilidades, por así decir, hablando de ese aspecto, o otro tipo de debilidades o limitaciones. Y dice acá, y en obrar de acuerdo con este conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso sería un concepto según la Real Academia Española. ¿Y qué sería su antónimo o el contraste de la contrapartida de humildad? Sería la soberbia, ¿verdad? Entonces, no encontré ninguna parte que hable sobre, vamos a suponer, estar mal económicamente o algo por el estilo, que yo pensaba que era así. Y hasta hoy en día escucho todavía que dicen la gente es de una familia humilde, ¿verdad? Entonces, y según la Biblia, la humildad es una virtud que implica reconocer la propia pequeñez ante Dios y a la vez reconocer sus dones y talentos como provenientes de Él. Nos enseña dice que la humildad no es señal de debilidad, sino de sabiduría y reconocimiento de la verdadera fuente de poder. La humildad implica ser honesto con uno mismo, reconociendo tanto las fortalezas como las debilidades y buscar la guía y la gracia de Dios. Eso sería la definición según la Biblia, de humildad, ¿verdad? Y acá hay un punto que me parece muy interesante, que dice: Jesús es el máximo ejemplo de humildad, quien se hizo hombre y se sometió a la voluntad del Padre hasta la muerte. Entonces, el mayor ejemplo de humildad que tuvimos en la historia fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no hizo su voluntad, Él hizo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que una persona humilde tiene que ser capaz de dejarse guiar. Simplemente eso. Si uno es humilde verdaderamente, uno tiene que tener la capacidad de dejarse guiar. Entonces, yo sé que esto le va a molestar a muchas personas, ¿verdad? Pero, en síntesis, si no tenemos la capacidad de dejarnos guiar, es que no somos humildes. Y yo personalmente me doy cuenta que yo también no soy o no fui humilde, ¿verdad? Porque si yo fuera realmente humilde y tenía esa capacidad de dejarme guiar, probablemente yo hoy estaría ya en otra altura, en otro nivel, por así decir. ¿Por qué? Porque si hay una persona mucho más experiente que uno y uno le escucha a esa persona y hace lo que esa persona más sabia, más experimentada nos dice, evidentemente mucho más rápido vamos a crecer. Entonces, en contrapartida de las personas que de repente no les va bien en la vida, económicamente hablando, o en otro sentido de la vida, es que es la persona menos humilde. Nosotros decimos, es de una familia humilde, pero en realidad no es humilde, a mi entender, ¿verdad? Porque si fuera humilde tendría la capacidad de dejarse guiar. Entonces, muy pocas personas tienen la capacidad de dejarse guiar. Hasta que yo me di cuenta de eso, obviamente tomé medidas en mi vida y empecé a volverme más humilde. Tampoco soy el tipo más humilde, eso tengo que admitir, pero trato todos los días en luchar contra eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno puede aprender de cualquier persona, ¿verdad? No, indistintamente de quién sea, ya sea una persona muy influyente, un líder o un liderado, uno puede aprender de cualquier persona, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno realmente se vuelve humilde, ¿verdad? Y eso era lo que quería compartir con ustedes, ¿verdad? Que la humildad no tiene prácticamente nada que ver con la pobreza económica, sino que
es realmente una virtud, así como me había dicho mi tío en aquel momento, que es realmente una de las claves del éxito, ser una persona humilde, ¿verdad? En palabras sencillas, tener la capacidad de dejarse guiar. Y me doy cuenta que muchas personas en este mundo no pueden salir adelante porque no tienen esta virtud, ¿verdad? De dejarse guiar. Porque yo mismo tengo muchos... yo llegué a trabajar con muchas personas ya y me doy cuenta de que hay muchas personas que tienen muchísimo potencial, pero no tienen humildad. Y cuando uno no tiene humildad no sirve de nada el talento, ¿verdad? Yo veo que hay muchas personas talentosas, pero no tienen humildad. Entonces veo que en cualquier cuestión, yo por ejemplo que estoy en el agronegocio, la clave es la humildad. Si uno tuviera realmente humildad, iba a escalar pero muchísimo más rápido, ¿verdad? Porque las personas más humildes son las que más arriba están, ¿verdad? Porque se dejaron guiar. Esa es la realidad, se dejaron guiar. Y eso, ¿verdad? Entonces, una vez más, les quiero decir a todos mis seguidores, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, que tengan la humildad de dejarse guiar y la vida se les va a volver mucho más fácil, mucho más accesible, mucho más llevadera, por así decir. Y si uno tiene objetivos en la vida de crecer, de mejorar, de evolucionar, va a mejorar mucho más rápido con esa clave, ¿verdad? De la humildad, ¿verdad? Entonces era nada más eso y espero que les sirva. Estamos. 10 minutos.